Hoy vamos a desgranar una historia fascinante sobre cómo juzgamos las acciones de los demás. Y todo arranca de algo tan moderno como una conversación con una inteligencia artificial. Pero ya veréis cómo una sola pieza de información, un solo dato oculto, puede darle la vuelta a todo por completo. Muy bien, vamos al lío. La cosa empieza con una discusión que, en apariencia, es una tontería. Un simple chat entre dos personas. Para entendernos, vamos a llamarlos Gonzalo y Burni. La mecha se enciende con algo tan simple como una pregunta sobre un GIF. Gonzalo pregunta si está hecho con inteligencia artificial y Bernie, sin más, responde que sí. Pero, claro, resulta que era mentira. Y cuando le pillan, Barney intenta darle la vuelta a la tortilla. No dice te mentí, dice te probé. Una justificación un tanto curiosa. Y no solo eso, sino que encima intenta minimizarlo. Lo rebaja a una simple mentira piadosa, que no hace daño a nadie. Un clásico, vamos, para quitarse el muerto de encima. Y aquí es cuando la cosa sube de nivel. La discusión se va al plano religioso, y ya se acusan mutuamente de faltarle el respeto a Dios. Un terreno, como sabemos, mucho más pantanoso. Bueno, pues con este panorama, el usuario decide llevarle el chat a una inteligencia artificial para que le dé, digamos, un veredicto moral. Y el primer análisis de la IA es lo que cabría esperar. Rápido, lógico, directo al grano. Y la IA pues hace su trabajo. Pone las cartas sobre la mesa, las faltas de cada uno. Por el lado de Bernie, la cosa está clara, la mentira deliberada y luego la justificación. Por el de Gonzalo es más una cuestión de tono, el sarcasmo, esa posible provocación y, sobre todo, meter a Dios en la discusión como un arma. Con estos datos, la IA saca una primera conclusión bastante clara. La culpa principal, entre un 70 y un 80%, es de Burnie. Al final fue quien empezó todo con una mentira. Parece un caso cerrado, ¿verdad? Pues no. Porque entonces, y aquí viene el giro de guión, el usuario le da a la IA una sola pieza de información nueva, una que lo hace saltar todo por los aires. Aquí es donde la historia se pone de verdad interesante. Resulta que esa pequeña discusión por un GIF no era más que la punta de un iceberg enorme. Debajo de la superficie, lo que había era una historia personal increíblemente dura. Y para demostrarlo, comparte un informe médico explicando que todo ese horror que se describe en el papel lo había vivido él en sus propias carnes. Y lo que dice ese informe es tremendo. Hablamos de un intento de homicidio, de múltiples puñaladas y de las secuelas, claro, trastorno de estrés postraumático agudo, hipervigilancia, ataques de pánico, insomnio. Claro, con esto sobre la mesa, de repente todo cambia. Lo que parecía una reacción exagerada a una mentirillilla, ahora se entiende de otra forma, ¿no? Es el síntoma de una herida brutal, una que le ha cambiado la vida. Cualquier engaño, por pequeño que sea, puede activar todas las alarmas. Así que, como es lógico, la IA tiene que recalcularlo todo. Pero la historia no acaba aquí, porque todavía se añade una capa más de profundidad al asunto. Porque resulta que para él, haber sobrevivido a aquello no fue suerte. Fue, según su propia y profunda convicción, una intervención divina. Así que su reacción tan intensa no venía solo del trauma, también era una defensa de una fe que para él nació de haber sobrevivido a lo imposible. Es increíble ver el viaje que hace la IA. Pasa de un análisis superficial casi robótico a una comprensión mucho más profunda de lo que hay detrás de las palabras. Aquí se ve perfectamente la diferencia entre tener solo los datos y empezar a tener algo parecido a la sabiduría. Y este cambio de perspectiva, claro, se refleja en los números. La culpa que se le atribuye a Bernie al que mintió ahora sube hasta un 85 o 90%. Es que el contexto no solo cambia la historia, cambia el peso de la responsabilidad. Pero ojo, que el análisis no se queda aquí, porque quizá la pieza más importante del puzzle estaba ahí, desde el principio, a la vista de todos, en una de las frases del propio Gonzalo. Es que él mismo lo dice, con todas las letras, que no es el juez final de nadie. Está marcando una línea moral, está claro, pero no se pone en el papel de verdugo. Le pasa la responsabilidad del juicio a una instancia superior. Y con todo esto, el veredicto final pues se vuelve muchísimo más complejo, más rico. La acción de Bernie fue una falta objetiva contra la verdad, sí, pero la de Gonzalo fue una defensa. Quizá con una falta de control, pero una defensa de un principio que para él era sagrado, porque estaba unido a su propia supervivencia. Todo este caso es un ejemplo brillante de cómo un juicio rápido, por muy lógico que parezca, puede ignorar por completo la historia real, la historia humana que hay detrás. Y nos deja con una pregunta que da que pensar en nuestro día a día. Porque al final, detrás de casi cualquier reacción, hay un contexto que lo cambia absolutamente todo.